de la vida de Moisés, guiándote a ti y a los demás a la libertad. Bueno, la sesión número 3 se llama liberación. La primera sesión, ¿cómo se llamaba? Preparación. La segunda, confrontación. Y la tercera, liberación. Bueno, dijimos en la sesión número 1 que Dios tiene que liberarnos primero para poder ser útiles, para poder ayudar a otros, ¿no es cierto? La sesión número 2, pues es la sesión de la confrontación, cuando Moisés fue a confrontar al faraón y entonces Dios lo utilizó para llevar un mensaje contundente al faraón, quien tenía endurecido su corazón. Y dejamos la sesión número 2 con las 9 plagas, ¿no es cierto? Y ahora vamos a irnos a la sesión número 3 y vamos a hacer una trivia. Vamos a hacer una pregunta. Ustedes saben que la trivia es un juego de preguntas. Nosotros no tenemos más preguntas, solamente tenemos una. Y la pregunta es, ¿quién es el hijo primogénito de Dios? La persona que quiera responder esa pregunta abra su micrófono y nos dice quién es el hijo primogénito de Dios. Vamos. Jesús. ¿Quién es el hijo primogénito de Dios? Jesús. Bueno, vamos a anotar esa respuesta. Jesús, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Otra respuesta. Jesucristo. 2, Jesucristo, muy bien. ¿Quién es el hijo primogénito de Dios? Una tercera. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús Creo que también. es Jacob, creo que es Jacob. Jacob. Muy bien, hay dos diferentes respuestas ahora, Jesucristo y Jacob. La última, la última. Colosenses, que eres el primogénito de toda la creación. Ajá. Jesús. Bueno, entonces qué interesante se pone esta cuestión, ¿verdad? Una trivia. Una trivia es como para abrir un debate, para que entremos en calor. Pero esa respuesta se la voy a dar a medida que vayamos desarrollando esta sesión número 3. ¿Les parece? Jesús. Éxodo 5, volviendo otra vez a Éxodo 5. Es el unigénito Hijo de Dios. Muy bien, gracias entonces por todas las respuestas. Ahora nos vamos a centrar entonces en la sesión número 3. ¿Ok? Vamos entonces. En Éxodo 5, vamos a retroceder otro poquito, 2 capítulos o más, porque ya estamos en Éxodo 10, creo yo. Vamos a recordar algo que habíamos visto anteriormente, que dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa fue la respuesta contundente que el faraón les dio inicialmente a Moisés y Aarón. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Bueno, aquí entonces miramos cómo Dios está sentenciando a Faraón y a su pueblo Egipto, diciéndoles que va a traer una plaga que no es como las plagas que han estado enfrentando hasta ese momento. Entonces, aquí tenemos una gran sentencia de parte de Dios hacia el faraón y hacia su pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros que ya somos conocedores del libro de Éxodo lo sabemos, pero estoy tratando de dejar un poquito de suspenso, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios promete que la 10ª y última plaga los liberará. Y ahí tenemos nosotros entonces que Faraón se va a enfrentar con Dios.
y va a ser con una plaga mortífera. Y bueno, vamos a leer entonces Éxodo 11, 4 al 5, porque recuerden que ya teníamos las plagas y honestamente en Éxodo 11, 4 al 5, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. ¿Qué les parece eso? Qué tremendo, ¿verdad? Así que hubo una sentencia en contra de Egipto y todo su pueblo. Y aquí miramos nosotros las 10 plagas ya, hoy sí, completas, ya no las 9 plagas, sino que la plaga número 10, la muerte de los primogénitos. Y aquí tenemos también que retroceder en el tiempo. Y aquí fue cuando dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y efectivamente, Dios lo cumplió. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí está la respuesta a la trivia, miren. Israel, el pueblo de Israel es mi hijo, mi primogénito. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Pero que Israel sea el hijo primogénito da la idea de que es el primero de muchos hijos. ¿Se dan cuenta? Israel es el hijo primogénito de Dios, pero no es el único hijo. Nosotros hoy en día, que no somos israelitas porque no lo somos parte del Israel, solo que espiritual, ¿no es cierto? Así que nosotros somos también hijos de Dios. Mire qué lindo, porque Israel es su hijo, pero su hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Así que esta era una pelea entre Dios y el Dios de los egipcios, quien era el faraón, porque el faraón era una deidad para los egipcios. Es interesante, ¿no es cierto?, que las excavaciones que hacen los arqueólogos han demostrado que los faraones morían, los enterraban, incluso en esas pirámides, y entonces ahí están algunos de esos cuerpos conservados todavía, pero ellos están muertos. Así que esa batalla entre Dios y el faraón sencillamente no tenía sentido, porque Dios, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero. Y eso lo tenía que sentir en carne propia el faraón de Egipto. Así que este era un asunto personal entre Dios y el faraón. Y faraón, pues, por supuesto que no escogió bien. Se fue mal en la escogencia y hubo consecuencias. Así que como hijos de Dios siempre debemos escoger lo que es correcto. Nunca debemos empecinarnos en contra de Dios. Debemos tener un carácter cristiano aprobado. Así que usted no se ponga en contra de la voluntad del Señor. Usted trabaje a favor de la voluntad del Señor para recibir recompensas. Y ya yéndonos a otros capítulos más adelante, esto es el capítulo 12 de Éxodo, nos dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Aquí está dando instrucciones Dios sobre cómo debía celebrarse la Pascua, la primera Pascua entre el pueblo de Israel. Y da más instrucciones y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Está hablando de ese cordero que se tenía que sacrificar, ¿no es cierto? Está hablando de ese cordero sin mancha, sin defecto, que tenía que ser sacrificado. Y la sangre de ese cordero sin defecto, sin mancha, perfecto, tenía que pintarse en los dinteles de las puertas de los israelitas. Esto incluía, por supuesto, a todos los extranjeros que vivían entre ellos. Imagínense, incluía a todos los extranjeros que vivían entre los israelitas. Y yo me pregunto algo bien interesante aquí. Ustedes saben que en la pandemia hubo mucha gente que se catalogaba como negacionista, ¿no es cierto? No sé si aquí entre este grupo hay negacionistas, supongo que no. Pero los negacionistas se caracterizaban porque negaban todo. Negaban la existencia del coronavirus, se oponían a las vacunas y se oponían a las medidas de bioseguridad en general. Y ellos eran los que defendían a capa y espada las teorías de conspiración. Ahora imagínense esos negacionistas viviendo en este tiempo de los israelitas, viviendo en este tiempo de los israelitas, cuando sinceramente ellos se oponían. No, ¿por qué van a sacrificar un cordero? ¿Por qué van a pintar los dinteles de la puerta con sangre? ¿Se imagina lo que hubiera pasado a esos negacionistas? Como les pasó a muchos de esos negacionistas que no quisieron acatar las medidas de bioseguridad y por eso se infectaron con el coronavirus y terminaron muertos, ¿no es cierto? Nosotros conocemos personas así, negacionistas. Y bueno, aquí la persona que se negaba a hacer eso sencillamente iba a sufrir las consecuencias. Y mire lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que los israelitas se iban a librar de la muerte de los primogénitos, porque ellos tenían que sacrificar este cordero y pintar los dinteles de las casas con sangre de este cordero. Damas y caballeros, la salvación es personal, no es familiar. En aquel tiempo era por familias, pero hoy en día ya no es familiar, es personal. Cada uno toma la decisión, ¿sí? Y por esa razón es importante que entendamos la teología de la redención. La santidad de Dios requiere un sacrificio y ese sacrificio era ese cordero sin mancha. Y su compasión nos proporciona un sustituto. Claro, las religiones de antaño sacrificaban personas para tener contentos a los dioses, pero Dios proveía un sustituto, era ese cordero sin defecto. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, se proveyó también un sustituto. Y eso es lo que nos dice Juan en el primer capítulo, versículo 29. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús que venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Así que Jesucristo es ese Cordero que en el pasado, en el tiempo de Moisés y Aarón, se sacrificó y su sangre fue pintada en el dintel de las puertas de los israelitas para que el ángel de la muerte pasara por encima de ellos y ningún primogénito israelita muriera. La sangre de Cristo manchó la cruz y con eso nos dio libertad y con eso fuimos salvados de la muerte eterna. Así que es interesante que ese Cordero de Dios es el sustituto que Dios utilizó para que ninguno de nosotros muriera eternamente. Mire, qué interesante, ¿verdad? Así que la santidad de Dios requiere un sacrificio. Su compasión nos proporciona un sustituto y su Hijo se convierte en nuestro Salvador. Damas y caballeros, estamos ciertos
de que nosotros somos salvos? ¿Estamos ciertos que nosotros hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo? Aquí tengo un cuadro que me gustaría compartir con ustedes. Es el cuadro que representa una progresión de eventos que sucedieron en el tiempo de la Pascua en el Antiguo Testamento. Y bueno, lo vamos a leer. Me encantaría hacer una dinámica. Yo voy a leer la Pascua en el Antiguo Testamento y ustedes van a leer, esto está en color café si lo miran, ¿no es cierto? Y la otra está en color naranja. Y la idea es que ustedes lean esta parte de aquí. No sé si esto va a servir de mucho porque eso significa que ustedes tienen que abrir sus micrófonos y tienen que leer al unísono. Entonces vamos a hacer la prueba. Ojalá que nos salga bien. Yo voy a leer todo lo que está en color café y ustedes van a leer lo que está en color naranja. Tienen que abrir sus micrófonos, como digo, para poder hacer esta dinámica. Si quieren unas 5 personas lo pueden hacer conmigo y así entonces vamos a evitarnos que sea todo un murmullo aquí. Ok, a la cuenta de 3, entonces yo voy a leer instrucción de sacrificio. Tomes un cordero y lo inmolará. Ustedes tienen que leer ahora la siguiente. Número 1, instrucción de sacrificio. Ahora. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow, no salió tan mal, fíjense, salió muy bien. Ahora yo voy a leer la instrucción número 2 de la Pascua en el Antiguo Testamento. Condición de sacrificio. El animal sin defecto. Ahora les toca a ustedes. La sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Excelente. Ahora viene la instrucción número 3. Razón de sacrificio. Ejecutaré mis juicios. Y ahora les toca. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez. De esto el juicio. Muy bien. Número 4. Aplicación de sacrificio. Tómese cada uno un cordero. Ahora les toca a ustedes. Y en ningún otro hay salvación, que no haya otro nombre bajo el cielo a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4:2. Bien. Y el número 5, instrucción número 5, el resultado de sacrificio. Pasará Jehová a aquella puerta y no dejará al heridor en vuestras casas para herir. ¿Y ahora? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Se dan cuenta de algo que estábamos viendo en este momento? No sé si lo percibió, pero para cada cosa del Nuevo Testamento hay un paralelo en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Amén. Esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y la idea clara aquí es que sepamos que el Antiguo Testamento prepara la venida del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento prepara la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Así que entonces lo que tenemos aquí sencillamente es cómo el Nuevo Testamento nos confirma que Jesucristo ya vino. No es que lo estamos esperando por primera vez, como muchos lo están esperando por primera vez. Él ya vino y vino a quitar el pecado del mundo. Su sangre preciosa fue derramada y por eso Dios ejecutó este juicio sobre nosotros, porque la Biblia también establece que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso entonces Jesús cargó consigo el pecado de todos nosotros y no hay otro nombre bajo el cielo, en la tierra, en el que podamos ser salvos. Ahora, no hay ninguna condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, porque nosotros somos salvos, aleluya. ¿No es cierto? Gloria al Señor por eso.
Así que en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo muy acertadamente escribió esto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué le parece? Estamos viendo la Pascua que celebraron allá por primera vez los israelitas en Egipto. Pero nuestra Pascua, queridos, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos que buscar un animalito sin defecto, porque Cristo se convirtió en el Cordero de Dios para quitar los pecados de toda la humanidad. Así que le voy a hacer esta pregunta. No tiene que contestarla, solo contéstela aquí en su cabeza. ¿Usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador? Saben, yo hago esta pregunta aunque esté hablando delante de pastores, aunque esté hablando delante de cristianos, yo hago esta pregunta. Porque resulta que una vez me pidieron consejería para una pareja que estaba liderando el ministerio de matrimonios de una mega iglesia. Me voy a reservar el nombre de la ciudad y el nombre de la iglesia por cuestiones éticas. Ellos estaban teniendo problemas conyugales. Y entonces, en las consejerías uno hace preguntas y llegamos a un punto en que yo quería indagar sobre la vida espiritual de cada uno de ellos como esposos. Así que le pregunté a ella si ya había recibido a Cristo como su Señor y Salvador e inmediatamente me respondió sí. Así que el turno le tocó a él y le pregunté, ¿y tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Y hubo un silencio. Y pasaron 5 segundos incómodos. Y después 10. Y después 15. Y después 20. Y le volví a repetir la pregunta, ¿ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Y siguió haciendo silencio. Así que después de un rato de incómodo silencio, le dije, entonces tengo que entender que no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. No lo he recibido, me dijo. Y él era el líder del ministerio de matrimonio de esta mega iglesia. Por esa razón, yo no escatimo en hacer esta pregunta, independientemente del grupo al que me esté dirigiendo. ¿Saben por qué? Porque algunas personas quizás no han tenido la oportunidad o no se han dado la oportunidad de dar este paso tan importante en sus vidas. Y por eso hago acopio de las palabras de Jesús, de qué vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma. ¿Se da cuenta? Nicodemo fue a preguntarle en oculto, de noche, ¿qué podía hacer él para ser salvo? Tiene que nacer de nuevo, le dijo Jesús. ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? No, tienes que nacer del agua y del espíritu. Hay un nuevo nacimiento que cada uno debe experimentar, porque todos somos criaturas de Dios. Pero el apóstol Juan muy acertadamente dijo que no todos somos hijos de Dios, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que yo te hago esta pregunta, ¿ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Es una pregunta personal. ¿Y sabes qué? Si no lo has hecho, entonces yo te invito a que hagas una oración conmigo en este momento, porque yo no quiero desperdiciar el tiempo, sino que quiero que tú más bien lo aproveches, porque aquí está entonces la oportunidad de que tú entregues tu corazón y te vuelvas parte de la familia de Dios. Y si deseas recibir a Jesús, entonces repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias porque me amas. Hoy he entendido que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar todos mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias por escribir mi nombre con tinta imborrable en el libro de la vida.
Gracias por sellar mi corazón con tu Espíritu Santo. Gracias porque tengo la certeza que ahora mismo has entrado en mi corazón para hacerme una nueva persona. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Ahora formas parte de la familia de Dios. La Biblia afirma, la Biblia es la palabra de Dios y afirma que por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que en este momento, si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, hay una fiesta en honor a ti, que lleva tu nombre y tu apellido. Si hiciste esta oración para recibir a Jesús, entonces bienvenido a la familia de Dios. Bueno, y te invito para que ores en tus propias palabras a Dios de ahora en adelante, así como hemos estado hablando, que leas la Biblia como lo has estado haciendo, que te incorpores a una iglesia para que puedas experimentar un crecimiento espiritual, que vayas y le digas al pastor, ¿sabe qué? Me hice cristiano, ya recibí a Jesús en mi corazón, ya entendí lo que es ser un hijo de Dios. Y ellos te van a indicar qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Así que la libertad es posible solo mediante la fe en Cristo. ¿Tú quieres experimentar verdadera libertad? Entonces, ya. La verdadera libertad es posible solo mediante la fe en Cristo. ¿Libertad de qué? De mis temores. Libertad de mis vicios, de esas debilidades que yo tengo como ser humano. Libertad de esquemas mentales que yo he heredado de mis padres o de mis familiares. Libertad no para pecar, sino para agradar a Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Que nuestra libertad no sea motivo de pecar, sino que nuestra libertad sea para honrar al Señor. ¿Has aplicado la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, a tu vida? Bueno, si es así, entonces te felicito. Y ahora me gustaría entonces, ya no en grupos de discusión, porque eso es lo que sigue, sino que abrir los micrófonos para que alguno o alguna de ustedes nos pueda compartir su testimonio de cómo recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En un par de minutos, no necesitamos una prédica aquí, ¿verdad? Sino que brevemente díganos cómo sucedió eso en un par de minutos. Voy a darle tiempo para que 3 personas nos puedan compartir su testimonio de cómo fue su nuevo nacimiento. Vamos a ver. Bueno, hermanos, yo estuve en una iglesia desde los 3 años de edad, me llevaron, pero yo no había nacido de nuevo. Cuando me casé, experimenté pues la dificultad del matrimonio. Acudí a un congreso para mujeres, para ayudarnos en cuanto al matrimonio. Y ahí fue la primera vez que volví a escuchar Romanos, Gálatas, el Evangelio de Juan, y ahí me dio convicción y me vi pecadora. Ahí, aunque yo conocí esas citas de memoria, ahí empecé a ver mi condición de pecado y de ahí en adelante fue un parteaguas porque tuve esa libertad, esa autoridad para vencer el pecado, para apartarme de él. Esa hambre, aunque conocía la palabra, pero la palabra se hizo viva y volvía a llorar sobre Romanos, sobre Gálatas, sobre Hebreos, sobre esas páginas que había leído toda mi vida desde mi niñez, pero ahora tenían vida en mi corazón y pude experimentar ese nuevo nacimiento, empezar a crecer. Eso fue a los 23 años de edad. Tengo 47, pero aunque ya había escuchado el Evangelio, yo no era salva. Participaba en actividades de la iglesia, evangelizaba, salía a evangelizar con los jóvenes, pero yo no era salva, tenía una vida religiosa solamente. Buenísimo, wow. Ese testimonio es interesante porque a veces estamos genuinamente engañados, ¿verdad, Gisela? Somos religiosos, pero no somos cristianos. Así que vale la pena su testimonio, me encantó mucho. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? ¿Aló, pastor? A ¿Me ver. escucha? Sí, ¿Me Elsa. escucha? Sí, buenas tardes.
de la forma que conocí a Cristo Jesús como mi Salvador personal fue algo muy, muy curioso porque a los 10 años me llevaron a la isla de Puerto Rico. Fui nacida y criada en Estados Unidos, pero no conocía ni hablaba ni escribía español, el idioma español. Y por un error de interpretación, de idiomas, me invitaron a una campaña, pero campaña para mí en aquel momento que tenía como unos 11 años, 12 años, sonaba como a camping. Y yo pedí permiso a mis abuelos para ir a ir de camping, sin saber que ese camping era un lugar de reunión donde se estaban reuniendo un grupo de jóvenes. Y pues para mi sorpresa, yo pensaba que era un lugar de nada más de encuentro, pero para ese encuentro pues me dijeron que teníamos que entrar a ese edificio y pues yo pensé que solamente era una reunión para dar instrucciones. Y de la casualidad que no fue así, era un servicio de jóvenes, de una campaña de jóvenes, pero yo como no entendía el término, ni nunca había ido a una iglesia cristiana, pues de cuando ahí se reunieron y empezaron a cantar y a orar, y yo decía, y le dije a la persona que me invitó, bueno, acá, ¿y esto qué es? Y entonces ella me dijo, pues esto es una iglesia. Y me dice, y yo le pregunté, ¿qué pasó con el camping? Me dice, no, pero ¿y qué tú entendiste que te invité? Y yo le digo, bueno, pues tú me invitaste para camping. Me dijo, no, esa, campaña y camping no es lo mismo. De ahí, pues como ya me habían dado permiso y ya estaba ahí, pues ni modo, sí, fui siguiendo los próximos 3 días, 4 días, 5 días hasta que terminó la campaña, pero al cuarto día hicieron un llamado para quienes querían aceptar al Señor como su Salvador personal. Y yo pasé al frente y desde ese entonces hasta el día de hoy tengo 64 años. Y pues ahí acepté a Cristo Jesús como mi Salvador, me capacitaron, me amaron, me ayudaron, hicieron el gran trabajo de siervo, de educarme, de amarme, de instruirme, de apoyarme, de enseñarme otro idioma. Y lo que soy hoy, primero se lo debo a Dios, segundo a la iglesia que me adoptó en todas las facetas de la vida, y ese ha sido mi fundamento y mi base, y de esa forma conocí al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio, Elsa! Increíble. Por error, por equivocación, fue al lugar equivocado, pero mire, el Señor tenía algo preparado para usted. Qué bonito testimonio. Buenísimo, buenísimo. A ver, aquí tenemos otro testimonio. Ada Nilsa. Vamos a ver. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues yo iba a cumplir 17 años cuando nos invitaron a una campaña evangelística, pero veníamos con la lucha de ser cristianas de años atrás. Cuando yo era muy pequeñita, un día mi mamá nos dijo, a mi hermana mayor y a mí, los evangélicos son los que tienen la verdad. Y a mí eso me llamó mucho la atención, y entonces yo le decía, sí, mami, y ella me decía, sí, los evangélicos son los que tienen la verdad. Entonces yo le decía, mami, ¿por qué no vamos entonces? Nosotras éramos católicas y mi papá pues nos llevaba a la iglesia y nos hacía tocar las imágenes, pero yo sentía mucha vergüenza siempre de tocar las imágenes y echarme la bendición, porque yo decía, no, pero la gente me está viendo y qué pena. Y cuando mi mamá me dijo eso, a mí me llamó la atención eso de la verdad. Entonces yo le decía a ella que fuéramos, y ella decía, sí, pero todavía no, porque es que uno si vaya, uno tiene que dejar de fumar, de bailar, y a mí todo eso me gusta mucho. Entonces, bueno, pasó el tiempo y pasó el tiempo, y cuando ya yo iba a cumplir los 17 años, nos invitaron a esa campaña evangelística. Yo había conseguido un trabajo, estábamos muy mal económicamente, estábamos pasando hambre. Entonces nos invitaron a esa campaña y bueno, yo me había conseguido ese trabajo y resulta que era con un árabe, y ese árabe me hizo malas propuestas. Entonces yo dejé el trabajo por eso. Me fui y le dije, no, no me pague el día. Y para ellos es una ofensa muy grande, pues no pagar el día a un empleado, ¿no? Pero yo eso no lo entendía en ese momento. Entonces yo me fui para la casa llorando y le dije a mi mamá que había dejado de trabajar, que me había ido mal, y entonces ella estaba feliz y me dijo, pero vino el señor de allí de la esquina y nos invitó a una campaña. Él era un vecino que tenía una carnicería, una fama, le decimos aquí en Colombia. Entonces yo le dije, sí, no, mami, yo que voy a ir por allá. Bueno, yo renegué en el momento, y ella me dijo, ay, cuidadito con lo que está diciendo, que esas son cosas de Dios. Y yo sentí temor en ese momentico, entonces yo le dije, bueno, mami, sí, nos alistamos y nos vamos. Dijo, pero vayan ustedes solas para que su papá no se vaya a enojar. Entonces yo le dije, bueno, nos fuimos mi hermana y yo.
Y apenas yo entré a la iglesia, yo empecé a sentirme como desnuda. Yo sentía tanta vergüenza. Yo me había ido con un vestidito largo, pero no tenía mangas, sino que era de tiritas. Y yo entré a la iglesia, yo me senté en esa silla y empezó la predicación y todo lo que el predicador hablaba, yo sentía que me lo estaba diciendo a mí, que él sabía lo que yo vivía, yo me sentía avergonzada, desnuda, yo empecé a escurrirme en la silla como para esconderme y cuando ya hicieron el llamado, yo levanté la mano. Entonces cuando él dijo, bueno, pasen aquí adelante las personas que alzaron la mano, entonces yo me escondí porque no quería pasar adelante porque me daba pena. Pero él me vio claramente, él dijo, la señorita que está allá de vestido de tal color, pase adelante. Entonces yo me fui, pasé adelante, me llevaron, me explicaron el plan de salvación, ya yo recibí al Señor y me fui nuevamente a la silla. Entonces mi hermana se burlaba de mí, ella se reía de mí y decía, tan boba, ¿por qué se puso a alzar la mano? Le va a tocar venir sola porque yo no voy a venir con usted por acá. Y yo decía, no, ¿y ahora yo qué voy a hacer para yo venir sola acá sin conocer a nadie? A mí me da pena. Pero cuando llegamos a la casa y le contamos a mi mamá se puso feliz. Y en esa semanita el Señor fue llevando a mi papá, a mi mamá, y la siguiente que recibió al Señor fue mi hermana, y yo decía, bueno, ya tengo con quién venir a la iglesia. Y ya la siguiente fue, pues el siguiente fue mi papá, pero no fue una conversión genuina, él no es cristiano todavía. Y mi mamá ya hace muchos años murió, pero ella partió con el Señor. Y ya mi hermana y yo seguimos, perseveramos en los caminos del Señor y ya mis hermanas menores pues fueron levantadas en el cristianismo, pero no ha habido como una conversión genuina de parte de ellas. Entonces, pero mi hermana mayor y yo sí tenemos ese regalo de que mi mamá fue la que como que nos condujo y nos ayudó mucho la situación y el que hubieran hecho esta campaña evangelística. Y ya desde ahí yo he seguido al Señor todos estos años. Eso fue como en el 84, como en 1984. Wow, hace muchos cabellos atrás, ¿verdad? Sí, señor. Tremendo, la felicito. Entonces, qué bonito testimonio. Me Gracias. encanta escuchar un par de testimonios más porque ya se puso interesante esta serie de historias que están contando. A ver, ¿alguien más que quiera compartir su testimonio brevemente? Bueno, a ver yo, la que habla mucho, qué pena. Pastor, yo recibí a Cristo cuando tenía 14 años. Yo fui una niña criada por padres cristianos, pero fui a un colegio alemán donde era muy infeliz, porque dijeron que yo no iba a aprender alemán y también me dijeron que si podía tomar clases de moral y mi papá dio permiso, pero era muy chiquita yo cuando mi papá se dio cuenta que estaba repitiendo el catecismo, porque las mamás habían convencido al director que tomaran catecismo para tomar la primera comunión en una iglesia muy antigua de Puebla. Entonces mi papá se enojó y regañó a la maestra y desde ese día dijeron todos las mamás que no se juntaran conmigo porque yo era protestante. Entonces tenía yo 7 años cuando me quedé sin amigas en ese colegio y tuve que acabar mi primaria sin amigas. Wow. Entonces yo era una niña sin motivo de estudiar, no quería ir, yo era muy feliz en mi casa, con mis hermanitos, con mi mamá, que solo me llevaba 19 años, pero Dios me llevó en una campaña evangelística, me dijo mi mamá, vamos, y vino un hermano de Texas, Fran González, con su trompeta, y dio el evangelio, y yo me paré solita, sin miedo, y acepté a Cristo, y le doy tantas gracias a Dios, porque de veras el Espíritu Santo entró en mi vida, y después de ser una niña acomplejada, que no quería estudiar, yo misma quise estudiar después para ser maestra y que los niños fueran felices, y Dios me rescató. Y también mi papá, porque la sombría de protección para nosotros son nuestros padres. Y mi papá me dijo un día, hija, ya había una escuela cerca de mi consultorio en el centro y es una escuela para niñas. Y entonces ahí llegué yo de
de 13 años a estudiar la secundaria, luego la normal, y luego me pasé la mitad de mi vida ahí como maestra, porque estudié normal, y es las escuelas metodistas cristianas de Puebla. Y le doy muchas gracias a Dios porque todo eso que yo sufrí, después yo fui muy buena maestra con los niños. Y ahora le doy muchas gracias a Dios porque en el propósito de mi vida fue que mis hijos conocieran al Señor. Tengo 3 hijos y si algo me voy a llevar al cielo son sus almas. Ellos les sirven, aman al Señor. Tengo una hija que es ciudadana alemana, un hijo que es ciudadano americano. Cada uno tiene 3 hijos, asisten a la iglesia. Mi hija, dijo el pastor que yo conocí en Alemania, que era una misionera urbana, porque a todas las chicas que sean latinas desde Argentina, Perú, les habla de Cristo y las lleva para bautizarse en su iglesia. Y mi hijo también es un muchacho un señor ya, perdón, que es maestro en las escuelas y siempre tienen un hogar bonito. Y mi hijo, que es soltero, vive conmigo y ayer en la universidad que trabaja lo invitaron para participar en el curso de valores. Entonces, todo ese sufrimiento que yo tuve de niña se convirtió en que Dios me tenía para hacer un propósito, que era amar a mi prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque mi mamá me llevó a esa campaña evangelística. Ese es mi testimonio. ¡Wow! Qué bonito que todo esto se ha proyectado, así como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que serás salvo tú y tu casa también. Bonito, gloria a Dios. Bueno, vamos a escuchar el último testimonio de la noche. María Victoria de Cali, Colombia, por favor. Ay, buenas noches. Bueno, sí, a mi esposo, un compañero de trabajo le decía de vez en cuando, le decía, mira, tengo algo muy especial para ti. Y ese compañero era encargado de toda la parte de sistemas y mi esposo se le había pegado por el interés de que en esos años apenas estaba empezando todo lo de la tecnología, entonces se le pegó por interés porque necesitaba que él le enseñara. Entonces él, bueno, cada 2 meses, cada mes le decía, tenemos algo muy especial para ustedes. Y nosotros intrigados, bueno, cuando llegó diciembre le dice, mira, ya la invitación es para el 20 de diciembre que tenemos una cena navideña. Entonces él llegó feliz a la casa a contarme que para el 20 de diciembre pues íbamos a estar con ese compañero de trabajo y que fuéramos a ver qué era lo tan especial que él decía. Entonces fue una cena navideña y yo desde que entré a ese lugar yo me sentí en el mismo cielo. Era muy solemne, todas las personas, los sugieres organizados alrededor de las mesas, todo muy lindo, todo me pareció lindo. Y cuando salimos, yo le decía a mi esposo, bueno, ¿y tu amigo cuándo lo podemos invitar? Yo quiero hablar con él. Yo no había entendido qué había pasado, la verdad que no entendí, pero yo salí transformada. Y yo no quería sino hablar con el amigo y su esposa. Y entonces allí entendí, lo invitamos a almorzar el 22, a cenar a la casa. Y claro, ya él me explicó un poco más y yo, bueno, y entonces ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Entonces dijo, ya el año entrante porque nosotros nos vamos a una finca. Y yo, ay, quedé muy triste. Quedé muy triste porque yo quería que me siguiera contando, que me siguiera leyendo la palabra. Y desde entonces hasta hoy, eso fue en el año 93. Hace 30 años. Bueno, Sí. interesante su testimonio. No es que usted recibió a Cristo cuando era niño, adolescente, sino que ya
era adulta, estaba casada, ¿verdad? Tenía Wow. 40 años, sí. Imagínense. Qué interesante, es que Dios también está accesible para todos, ¿verdad? Y me alegra de verdad que allá la luz del Evangelio también le haya alumbrado a usted, a su esposo, a sus hijos, bueno, en fin, a toda su familia. Gracias por los testimonios que han contado, que denotan, ¿verdad?, el trabajo de Dios en sus vidas. Si abriéramos los micrófonos para cada uno, no terminaríamos esta noche de escuchar las grandes maravillas que ha hecho Dios, cómo Dios se ha anticipado en sus vidas, o cómo Dios, bueno, ha llegado en el momento exacto para darles salvación a ustedes. Bueno, esto es todo por esta noche. 3 sesiones hemos visto, como 3 conferencias diferentes, ¿verdad? Y mañana nos tocan otras 3. La cuarta se llama Revelación, la quinta Negación y la sexta Finalización. Esto está muy bonito y espero que ustedes estén disfrutando este seminario Rescate basado en la vida de Moisés. Nos vamos a despedir en oración y después, entonces, sería bueno tomarnos una fotografía final porque honestamente no hemos tomado una fotografía, así que vayan peinándose, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no tengo que hacer eso, ¿verdad? Estoy tranquilo por ese asunto. Pero enciendan su cámara también para que entonces no aparezcan los cuadritos negros, porque si no, entonces ahí ya no la vamos a publicar esa fotografía en el Facebook, ¿verdad? Sino que solamente la fotografía de las pantallas en donde estén las cámaras encendidas. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí, animar nuestros corazones unos a otros. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de estudiar la vida de Moisés, cómo tú, Señor, incursionaste en su vida, siendo un hombre que había huido al desierto, pero tú lo rescataste, porque tú, Señor, tenías una misión muy particular para él. Y vemos cómo el proceso, Señor, de trabajar en su corazón se dio. Y vemos también, Señor, que aunque tenía pretextos y excusas, tú sencillamente querías usarlo más allá de sus incapacidades. Aquí estamos nosotros también, Señor, con carencias, con debilidades. Estamos aquí también, quizás con pretextos y con excusas, a cual mejores. Pero, Señor, queremos en nuestra fe, que quizás no alcanza para ser del tamaño de un grano de mostaza, Señor, en nuestra fe, queremos ponernos en tus manos para que tú nos utilices más allá de nuestra imaginación. Que nos abras puertas, Señor, para que podamos entrar por ellas decididos a cumplir con tu misión. Señor, haz cosas portentosas en medio nuestro y a través de nosotros, Señor. Llévanos a lugares insospechados, con personas que no conocemos, pero sobre todo, Señor, que podamos cumplir con esa misión de ser discípulos de Cristo en todas partes. Bendecimos el trabajo de CBT Español, Señor, en todos los países del continente americano y más allá. Y te pedimos tu bendición sobre todos los integrantes de este movimiento mundial, Señor, en español, en inglés y en cualquier otro idioma que exista. Que así sea, Señor, sobre la vida de la persona que inició este movimiento. Que tu gracia y tu favor sean sobre todo, Señor, y en esta noche sobre los que hemos estado aquí en esta transmisión. Gracias porque no falló la electricidad ni tampoco el Wi-Fi, porque estuvimos atentos de principio a fin. Te bendecimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Ahora la fotografía. Por favor.